Seremi de Salud de la región de Valparaíso, ¿cierto? Conectada a la doctora Mariol Luan. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas Aquí gracias. estamos capeando la lluvia, Seremi. ¿Cómo está? ¿Cierto? Oiga, hay que Así es. cuidarse. ¿Qué precauciones tenemos que tomar en estos días de lluvia uno para, ¿cierto? Para cuidarse. ¿Cuál es la precaución que usted nos podía dar como la máxima autoridad de salud de la región? Sí, bueno, yo creo que ya tenemos, a ver, como decía, ya tenemos una experiencia muy reciente, ¿no es cierto? Hace una Claro. semana atrás apenas ya tuvimos un sistema frontal que fue complejo. Eh, Esperamos que y bueno, lo que se ha pronosticado es que este sea menos complejo que el anterior en términos de cantidad de lluvia y de duración. Pero evidentemente ahora es cuando nosotros estamos preocupados porque lo que se acumuló en el fondo, el encierro de las semanas anteriores, eh, el hacinamiento de las personas en sus domicilios, quizás la poca ventilación, eso es lo que promueve, y la baja vacunación es lo que promueve las infecciones respiratorias. ¿Y cómo hay que cuidarse? Bueno, evidentemente con el viento que hemos tenido durante toda la madrugada y ahora que seguimos teniendo, tratar de no salir si no es necesario. Evidentemente las personas que trabajan, etcétera, también sabemos que tuvimos un incidente, ¿no es cierto?, en el metro. Entonces, bueno, evitar los desplazamientos si no son necesarios, tratar de evitar, evidentemente, quedarse con la ropa mojada y, sobre todo, vacunarse. Aún Oiga, estamos a Seremi, tiempo. qué interesante lo que usted dice, porque en el fondo también es como de sentido común, ¿cierto? La mirada cuando tenemos Ujú. estos pronósticos de lluvia, porque claro, está bien cuando lluvia, no sé, cae en 0,5 milímetros por hora y todo, pero teníamos una lluvia pronosticada incesante, fuerte para la mañana de este día viernes, que ponemos en riesgo también a los más chicos de la casa, ¿cierto? Porque los niños, ¿cierto? Son los que más se exponen al agua, a la humedad. ¿No era mejor suspender las clases? Yo sé que no es de su cartera, pero podría haber una conexión mejor entre usted como autoridades, o si el Ceremi de Educación le pregunta a usted como Ceremi, como doctora, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque hay mucho alcalde que se queja que el Ceremi de Educación no le pregunta a nadie, no suspende clase, nada, y usted como autoridad de salud, si le preguntaran, si diera una opinión, ¿era mejor suspender clases, por ejemplo, para un día como hoy? La verdad es que yo creo que afortunadamente somos seres humanos autónomos, ¿ya? Cada persona puede evaluar cuán riesgoso es y qué beneficio tiene efectivamente que su hijo o hija acuda al establecimiento educacional. Esa no es una medida fácil, ya tenemos las consecuencias de haber como decirlo, suspendido las clases durante largo periodo durante la pandemia y todo lo que implicó para nuestros estudiantes, para nuestros niños y adolescentes. Ya el componente de estar aislados de su comunidad educativa, el componente de también en muchas ocasiones poder recibir la alimentación, eh, que en algunas ocasiones son las pocas alimentaciones robustas que tienen al día, no es menor. Entonces cerrar un recinto educacional tiene distintas matices que nosotros no solo dependen finalmente de que se imparta una malla que estaba previamente implícita. Y además, nosotros también mencionar que somos entes sectoriales, entonces también dependemos de lo que nuestra autoridad a nivel central determine, si bien evidentemente las condiciones locales generalmente prevalecen ante esa decisión. Ah, mire, o sea, no todo pasa directamente centralizado acá, porque nosotros le estábamos echando la culpa a su colega, ¿cierto? Le decíamos que Klenner era poco clever para no haber suspendido las clases. Vámonos a a la vacunación, doctora, porque usted lo decía, preocupación por la vacunación. ¿Por qué bajó la vacunación en nuestra región? ¿Qué nos pasó? Sobre todo en el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca, ¿cierto? Baja la cantidad de personas vacunadas y sobre todo parece que afecta directamente a nuestros más adultos, ¿no? Sí, la verdad es que no solo en el servicio Viña del Mar Quillota Petorca, a nivel de los tres servicios, evidentemente Viña del Mar Quillota Petorca tiene la mayor cantidad de población a nivel regional, ¿ya? Claro. Y por eso es que se hace más preponderante al momento de poder hablar de esto. Pero a nivel país llevamos 7,8 millones de personas que ya se han vacunado y más de un 75% de nuestra población regional también lo ha hecho, ya vamos a 803.000 personas. Ya. Eso subió como la espuma desde el jueves pasado que aumentamos la vacunación a todas las edades. Finalmente, hoy día quien quiera vacunarse puede acceder a vacunar, ¿ya? Sin embargo, usted toca un punto muy, muy relevante, que son nuestras personas mayores. Ha habido, lamentablemente, entre desinformación, miedos, que también son infundados hoy, pero efectivamente la pandemia nos dejó ese resabio, ¿no es cierto? Fueron tantas vacunas, tanta especulación respecto a los posibles efectos adversos que estas tenían, efectivos de efectos adversos, que algunas personas mayores quedaron con miedo.
Y la verdad es que hoy día el Buen riesgo es punto mucho ese. Hay mayor. mucha gente que dice, pucha, ya nos hemos vacunado tanto, ¿para qué seguir vacunándose? Pero el llamado a la autoridad es que tiene que vacunar, o sea, no hay un riesgo, ¿cierto? ¿Y cómo podemos garantizar que efectivamente ese riesgo no existe? Porque usted dice, tiene mucha razón, mucha gente más grande, más adulta dice, pucha, como que me da miedo ir a vacunarme. Claro, en realidad, a ver, el riesgo de cualquier tipo de intervención médica o clínica existe, ¿ya? Pero es el mínimo. En este caso, solamente lo relevante es cuando las personas tienen alergia al huevo. Ahí efectivamente está contraindicado. Pero esta es una vacuna con muy pocas reacciones adversas. Dolor local, un poco de fiebre local también, a lo más algo de mialgia, cefalea, dolores musculares, pero realmente no es un miedo fundado en el caso de la vacuna de la influenza, ¿ya? Que es la que estamos hoy día eh, impulsando y desde el 1 de marzo comenzamos, este año se anticipó la campaña, han habido instancias extramurales, todavía muchos municipios la mantienen, pero sin embargo en las personas mayores llevamos 59.9% recién de vacunación, debiendo llegar al 85%, O sea, si así que estamos eso sí, 20 puntos abajo, estamos así preocupantes. es. Oiga, Es muy estamos con preocupante. la Seremi de Salud, la doctora Mariol Luán, ¿cierto? Seremi de Salud de la región de Valparaíso. Seremi, nos está asustando el colilarga, como le dicen, el ratoncito, ¿cierto? El Ministerio de Salud declaró una alerta sanitaria por antivirus desde Atacama a Magallanes ante el aumento de la letalidad. Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios, 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%. ¿Qué nos pasó? Y esto nos está afectando también a la región de Valparaíso, ¿no? Exacto. Eh, Lamentablemente, este año en realidad, registramos un comportamiento distinto del ratón pelilargo. Nosotros en general veíamos esto en el sur, en nuestra región no era algo común. Entonces, por ende, tanto en términos de diagnóstico precoz, en términos del tratamiento, que es el único que eventualmente sirve, ¿no es cierto?, para esta patología, nosotros no estábamos suficientemente preparados. Y lo más complejo es esto que te menciona, el aumento en la letalidad de la enfermedad, porque no hay una explicación lógica para eso. Para el ascenso del ratón, por decirlo así, que siempre ha vivido en esta zona, pero ya en mayor cuantía, sí, que es Pero, el cambio climático. Serevi, ¿es el ¿Ya? ratón de casa o el ratón de campo? Porque el colilarga, uno, por ejemplo, uno ve en la casa de repente un ratón dando vuelta por aquí en la bandereta, no sé, ¿ese es el mismo ratón que puede traer el anta? Generalmente no. Ah, ¿Ya? ya, Es el ratón colilargo, que es como una especie de lautita, en realidad. Es un ratón pequeñito y su cola es 3 veces más larga que su cuerpo, de 2 a 3 veces más larga que su cuerpo. Por eso es que se dice que es un ratón colilargo. Es como una lautita, no es la lautita que nosotros conocíamos, más bien aquí en la perfecto. zona. ¿Ya? Pero Y de esto se ve cola más larga. en el campo. Generalmente se ve en matorrales, en el campo, en zonas que, por ejemplo, cabañas que han estado cerradas durante mucho tiempo. eh, Finalmente, ¿qué es lo que contagia? Son los aerosoles, ¿ya? Es la orina, las heces de este ratoncito contagiado, ¿ya? Por este virus, que efectivamente quedan en suspensión en el polvo. Entonces, siempre una de las indicaciones, por ejemplo, que yo me imagino que para allá vamos, y es la idea de esta entrevista, ¿no es cierto? Es que, a pesar de que las personas las conocen, nosotros esperamos que mediante este tipo de entrevistas y comunicados nosotros podamos estar más cerca de todos y que todos puedan escuchar estas medidas. Si yo voy a barrer, que mojar antes. Ahora las lluvias están ayudando a Ah, disminuir el perfecto. polvo de suspensión, ¿ya? Claro. Pero cuando acaban las lluvias, los ratones salen. Y ese es el riesgo, y ese es el miedo que tenemos, ¿ya? De que efectivamente este ratón se disperse más en su recorrido. Durante este año tuvimos casos en el verano y ya más entrada finalmente el otoño, eh, con una alta mortalidad en la región, yo diría que más que la nacional, ¿no es cierto? Por lo cual, evidentemente, estamos preocupados. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? ¿Cuáles son los síntomas que uno debiese sentir si está contagiado de anta? Es triste, porque la verdad es que los síntomas son un malestar inespecífico, ¿ya? Puede ser cefalea, puede ser como un resfrío común, o un dolor abdominal, o mareos, O sea, es ¿ya? súper difícil de detectar porque en el fondo uno puede decir, ah, pero te duele la guatita nomás, te duele la cabeza, tómate esta pastilla. O sea, es complejo detectarlo. Para la ciudadanía es complejo, sin embargo, al acceder a un centro asistencial, nosotros trabajamos en la preparación justamente del equipo clínico para que pudiesen estar alertas a esto, porque tiene algunas
características específicas. Bueno, y evidentemente el antecedente de haber estado en un lugar rural, en un lugar, haber estado, por ejemplo, las situaciones que se han dado fueron que estuvieron desmalezando el sitio, ya que se fue a pasear a la montaña y se salió del sendero, eh, que otra persona también estuvo limpiando la bodega, efectivamente, donde tenían depositado ciertos implementos. Y Entonces, es por ahí que va el antecedente de haber estado expuesto a una situación de riesgo, de haber visto manitos de ratón, ¿no es cierto? De haber visto, evidentemente, la rata, y tener estos síntomas de 7 a 10 días después. ¿Y es contagioso entre humano y humano? ¿Se puede? La verdad es que no. O sea, hay antecedentes, ¿ya? Pero la verdad es que es con una prevalencia mínima. No es algo que se acostumbre a pensar en el caso de del antivirus, que es el Andes, que es la tipología que nosotros tenemos. Es directamente desde el vector, que es el ratón. Ahora, Mariol, estamos con Mariol Luan, Seremi en Salud de la región de Valparaíso. Cuando se levanta esta alerta sanitaria por antivirus, ¿cierto? Que ahí salimos a informar a la ciudadanía, ¿cierto? Pero ¿qué acciones concretas hace el servicio, la Seremía de Salud o los servicios de salud pública? Que bueno, no sé qué tanto en el tema para poder evitar esto, porque serían operativos en el campo. O sea, es difícil salir a hacer algo operativamente para usted, ¿o no? O sea, bueno, claro, cuando menciona nuestra principal función, porque cuando hablamos de qué hace la Seremi en general, ya, la Seremi tiene que prevenir, promocionar, finalmente hacer qué es lo que estamos haciendo, Claro. comunicar cuáles son los riesgos, comunicar cuáles son las formas correctas, ¿no es cierto?, y más seguras de enfrentarse a estas situaciones, tanto para la población como para los servicios de salud. Así también la vigilancia, o sea, nosotros detectamos si que hay un caso, inmediatamente nuestras cuadrillas, como le llamo yo, de vigilantes, que son los epidemiólogos, acuden al lugar y hacen un análisis de qué pasó, ¿ya? O sea, en el fondo esta persona estuvo expuesta cuando hay una sospecha de caso incluso, ¿ya? Esto se eleva a nivel nacional, sube a una plataforma llamada Amigas y nuestras personas, nuestros trabajadores y trabajadoras van al lugar, hacen una encuesta respecto a qué fue lo que pasó, verifican los antecedentes y empiezan a analizar quiénes pueden haber estado implicados en esta situación. Ya, eso en términos muy concretos, pero además, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, es un llamado a las unidades municipales y a las personas también dentro de sus sitios a tratar de mantener estos espacios libres de maleza. Ya, en el fondo, cuando llueve, cuando ya es seguro en el fondo el poder implementarlo, y a nivel de municipio el manejo de basurales, también desmalezar las áreas que sabemos que tienen un contacto con las personas y que sea factible dentro de sus posibilidades. Ese es el llamado y a eso es lo que nosotros estamos abogando. Perfecto. Seremi, muchas gracias por este contacto. Oiga, Seremi, después su equipo de comunicación interno, mientras estábamos conversando, se comunica un televidente, un auditor con nosotros, y nos cuenta y nos muestra una realidad que está viviendo el servicio de urgencia del Hospital Gustavo Frique, que lo ha vivido durante la tarde de ayer hoy día, que está bastante colapsado ahí el Hospital Gustavo Frique. Después le voy a hacer llegar ahí la información. Yo sé que no depende usted del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, pero si nos da una mano ahí con nuestros televidentes auditores para que estén más tranquilos y mirar ese Gustavo Frique. Mariol, vamos a estar muy atentos con este Cori Larga. ¿Qué quiere que le diga? Sí, Yo ¿me le permite, tengo pánico a los una ratones. cosa? Dígame. Sí, o sea, bueno, claramente. Y por eso se ha llamado a vacunarse, ¿ya? Porque nuestras urgencias se saturan normalmente, porque tenemos una alta demanda y el adecuado uso de la urgencia. Siempre es importante recalcar eso. Si tengo una sintomatología que es leve, por ejemplo, en este caso de AMPA, la dificultad respiratoria cuando llega, porque esto es lo que genera un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? Eso es lo que genera finalmente la muerte, principalmente, Sí. ¿ya? Entonces, cuando llego a esa instancia, evidentemente, llegué tarde. Si yo tengo el antecedente de haber presentado estos síntomas, debo consultar, pero en mi lugar de urgencia más cercano, en idealmente atención primaria, no directamente Es al que hospital. ese es un de alta tema, complejidad. doctora, que yo creo que ahí tenemos un esfuerzo que hacerlo todo, ¿ah? Y quizás podríamos hacer una campaña en conjunto, no tengo idea, de que es educar a la población que los sistemas de urgencia de los hospitales son para urgencia, urgencia. Si te duele la cabeza, si tienes un resfriado, tiene que ir al SAR, ¿cierto? Esa es la atención primaria y lamentablemente tenemos muchas personas que por un dolor de cabeza llega al servicio de urgencia y nos colapsan los hospitales. Ahí hay que hacer un trabajo de educación, ¿cierto?, a nuestra población, ¿no? Constantemente, de hecho, se hace. Puedo dar fe de que eso es así. Sin embargo, cada vez es necesario repetirlo y reiterarlo. Por eso le tomé este tiempito extra, ¿no es cierto?, para poder mencionarlo. Creo que
nosotros, a ver, es ponernos en la situación de que nuestra familia estuviese en esta situación. Si hay alguien que va con un riesgo vital, que se clasifican desde complejidad, ¿no es cierto?, desde el triage, que le llamamos nosotros la categorización, de C1 a C4, C5. C4 y C5 son síntomas que no comprometen la vida. Es un estado general que sabemos que es una persona que es estable y que puede esperar mucho tiempo, ¿ya? Porque puede ser vista en APS además. Pero evidentemente la idea es que nosotros a todas las personas les resolvamos sus necesidades. Entonces, el lugar donde esas personas acuden tiene que ser a la urgencia de la atención primaria, SAPO y SAP, ¿ya? Y luego Exacto. pasamos a C3, C2 y C1, evidentemente, donde ya en C3 hay menos horas, deberíamos atenderlos en menos de 3 horas. Cuando ya pasamos a C2, mucho más rápido, menos de 2 horas. Y un C1 es una persona con un riesgo vital de muerte inminente, ¿ya? Y si alguien en nuestra familia estuviese en esa situación, entenderíamos que tiene que pasar antes que el resto. Esa es la lógica. Entonces, por eso Exacto. quizás hay tanto. Sí, sí, y ahí tenemos ¿Ya? que trabajar. Bueno, vamos a estar atentos con esta alerta sanitaria por antivirus, ¿cierto? El llamado de reiterar la vacunación, ¿cierto? Y también a ocupar bien los sistemas de urgencia. Seremi, muchas gracias por este contacto. Estamos en línea. A ustedes. Chao, chao, que estén muy bien. La doctora Mariol Luan, Seremi de Salud, ¿cierto? Con nosotros en pueranoticia.cl. Oye, aumentar